En el video anterior hablamos de la NEP como un punto muy importante para que China, a partir de 1978, alcanzara el desarrollo político, social y económico que tiene actualmente. Por propuesta de los seguidores, hoy vamos a hablar de la NEP más en detalle. ¿Qué es la NEP? ¿Quién propuso la NEP? ¿Por qué se hizo la NEP? ¿Y qué papel jugó en la Rusia soviética? Entonces, comencemos a hablar de la NEP. Lo primero tenemos que definir qué es NEP. Es una sigla en ruso, que en ruso sería Novaya Ekonomicheskaya Politika, traducida como por Nueva Política Económica. Después de 1917, después de la Revolución de Octubre de 1917, a Rusia soviética la invaden 14 países y le imponen una guerra civil. Históricamente se conoce como la guerra civil entre los blancos y los rojos, entre los comunistas y los zaristas. Guerra civil que fue ganada por el Ejército Rojo, fundado por Lenin y Trotsky. Y después de la guerra civil, cuando pues ya y la expulsión de los 14 países que invadieron a la Rusia soviética de aquella época, Lenin impone el comunismo, durante la guerra civil impone el comunismo de guerra para que toda la producción del país vaya dirigida a apoyar a los soldados en la guerra civil y la guerra contra la invasión. Después que se gana la guerra civil, después que se gana, derrotan a los invasores, la economía sigue dirigida por Lenin y es una economía estatizada. Muy rápidamente Lenin se dio cuenta de que estatización no era lo que convenía a la economía soviética en ese momento si querían continuar en el poder. ¿Por qué? La estatización no desarrollaba el país. Todos los índices económicos de Rusia se fueron al piso con esa política de estatización. Lenin hace un giro de 180 grados y propone la nueva política económica, o sea, la NEP. ¿Qué era la NEP? La NEP era la economía capitalista impuesta en Rusia por el gobierno soviético, pero políticamente el país estaba dirigido por el Partido Revolucionario Soviético, que simplemente organizaba, dirigía de alguna manera la economía basada en el capitalismo. Por ejemplo, se puso el impuesto a la especie. Antes el gobierno soviético simple y llanamente expropiaba toda la producción campesina. Con la nueva política económica, con la NEP, ya el impuesto en especies, se le ponía un impuesto en especies a los campesinos. El resto que le sobraba a los campesinos podían negociarlo en el mercado libre. Había libertad comercial en ese sentido. Se arrendaban tierras a personas privadas para que produjeran. Derecho a disponer del excedente, lo que veníamos diciendo, el excedente que el campesino tenía lo podía vender, lo podía negociar en el mercado libre. Restablecer y apoyar la pequeña industria. La pequeña industria. Con el apoyo del gobierno soviético, la pequeña industria comenzó a florecer. Se podían arrendar grandes empresas del Estado que habían sido estatizadas, se podían arrendar por empresarios privados. Las empresas tenían autonomía en todo lo que tenía que ver con su producción, planificación de la producción, etc. Se suprimían los subsidios estatales, mercado libre de productos, salario ligado a la productividad. Se instauró un salario mínimo, servicios públicos pagos, control del déficit fiscal, concesiones a los extranjeros. Este también fue un punto muy importante porque Lenin trajo muchos extranjeros, o una gran cantidad de extranjeros, sobre todo de los Estados Unidos, para que se instalaran en Rusia soviética y comenzaran a producir. ¿Cuál era la política de Lenin? La intención de Lenin. La intención de Lenin era que la economía surgiera, se levantara de la crisis en que se encontraba
para poder mantenerse en el poder. Si no se hacía ese cambio radical, simple y llanamente la economía se iba al suelo, se iba al piso, y el pueblo ruso se iba a levantar en contra del gobierno soviético. Eso era lo principal para la NEP, mantener el gobierno soviético en el poder. Desafortunadamente, para los soviéticos de la época, Lenin, el líder del poder soviético en aquella época, muere en el año 24. No logró sino un par de años de NEP, y en ese par de años se vio todo el éxito que esa política tuvo en Rusia soviética en esa época. El continuador, o el que llegó al poder, digamos así, en aquella época de Lenin, cuando Lenin muere, fue el señor Joseph Stalin. Stalin llega al poder, instaura su manera de ver el mundo y su manera de dirigir la economía. Considera que la NEP es una restauración del capitalismo, y que en la Unión Soviética no se había instaurado, no se había hecho una revolución socialista para volver a implantar el capitalismo, y decide, ya bien instalado en el poder en el año 28, decide acabar con la NEP e instalar su política económica basada en la estatización de toda la economía y manejo de la economía planificada a través de los quinquenios, los famosos quinquenios soviéticos. Eso, en un país como Rusia, que era totalmente feudal, esa planificación de la economía dio un resultado al principio, y bastante resultado que dio. De hecho, antes de la Segunda Guerra Mundial, Rusia alcanza unos niveles de desarrollo y llega a ser potencia mundial, industrial. Pero eso era un momento histórico que podía lograrse esos niveles de desarrollo de la economía. Rusia, de todas maneras, de esa forma estatizada de la economía, y el funcionamiento de economía basado en la fuerza, en la coerción, en la obligación, llevó a que la economía soviética se volviera paquidérmica, se volviera sin ningún incentivo de las personas para poder producir, porque todo se hacía desde Moscú, centralizado. No tenían autonomía en las empresas, no había mercado libre. En una época después de la colectivización forzada, como también la industrialización fue forzada, después de la colectivización forzada se crean mercados kolhosianos, como le llamaban en su época, pero eran mercados muy reducidos, muy pequeños, no abarcaba la economía general de Rusia. En todo caso, el error gravísimo, considero yo, de Stalin y el stalinismo fue considerar que socialismo es igual a estatización. La caída de la Unión Soviética, del bloque socialista, la caída de muchos otros países, ha demostrado que la estatización simple y llanamente significa pobreza. La estatización no produce riquezas, las cuales después se podrían distribuir. Deng Xiaoping entendió esta política de la NEP en Rusia soviética, la de Lenin, y la aplicó con grandísimos éxitos en la China de Mao. Ya Mao había muerto, Deng Xiaoping era el líder, y a partir de 1978 la política NEP de Lenin fue aplicada en China, y ya sabemos el resultado. Hubo un éxito total, y podemos nosotros proponer que esa política NEP sea estudiada y sea propuesta para nuevos países que lleguen a una revolución proletaria y que tengan un desarrollo bastante débil
en la economía y quieran llegar a obtener resultados como en la China popular. Gracias.